Así es. Vamos acá. ¿Por qué estudiar estadística? Esto aquí nos menciona la importancia, pero aquí nos resume de por qué estudiar estadística. Listo, entonces, primero, los datos se colectan en todas partes y se requiere de un conocimiento estadístico para que la información sea útil. ¿Listo? Vamos a ver. La estadística está en todas partes. Importante saber de estadística. Una segunda razón, las técnicas estadísticas se utilizan para tomar decisiones personales y profesionales. ¿Listo? Usted, sin quererlo, ya ha hecho algunos pinitos en estadística. Me explico algunos. Cuando ustedes tienen una nota en primer corte y tienen una nota en el segundo corte, ustedes hacen sus cuentas, analizan la información que tienen y por eso deducen cuánto es lo mínimo que necesitan sacar en el tercer corte, ¿listo? O cuánto es lo máximo que podrían sacar en el tercer corte, ¿listo? Es una pequeña estadística, pero así, ¿listo? Ahí sin quererlo van haciendo estadísticas, ¿listo? Y eso las técnicas de decisiones personales y profesionales. Y tercero, sin importar cuál sea su carrera, usted necesita sobre estadística para entender el mundo y desarrollarse. Entonces, la estadística está en toda parte, y más si nosotros desarrollamos algún proceso de investigación. Entonces, por ese motivo, vamos a estudiar estadística. ¿Listo? ¿Qué se entiende por estadística? O aquí. Esta pregunta puede replantearse de dos formas diferentes. ¿Qué son los estadísticos? Estadístico no es la persona que se dedica a la estadística, no, son estadistas. El estadístico es un parámetro, un dato, un número, un criterio, ¿listo? Estadísticos, las estadísticas son utilizadas. A continuación, un ejemplo de estadísticos. El índice de inflación es 2%. ¿Listo? Otro ejemplo. Su puntuación promedio al graduarse es 3.5. Otro ejemplo. El precio nuevo del sedán. El sedán Tesla Premium eléctrico es $85.400. ¿Listo? Se dan cuenta, estos son estadísticos, ejemplos de estadísticos, es decir, valores. Cada uno de estos estadísticos es un hecho numérico y comunica información muy limitada que en sí misma no es muy útil. ¿Por qué? Dice, el índice de inflación es el 2%. Usted con solo saber que el índice de inflación es el 2% no puede hacer mayor cosa. Pero si esto viene aplicado en un contexto con una población, con unas características, usted ya sabe qué implica ese 2% y qué consecuencias traería. Y por lo tanto, qué decisiones debe tomar. ¿Listo? Depende de un contexto. Bueno, aquí plantea otra pregunta. ¿Qué son los estadísticos? Son parámetros, datos. ¿Listo? ¿Y qué es la estadística? ¿Listo? Entonces, para saber qué es la estadística, venimos aquí a esta definición. Estadística. Ciencia por medio de la cual se recogen, organizan, presentan, analizan e interpretan datos con el fin de proporcionar una toma de decisiones más eficaz. Entonces, la estadística, ¿cuándo se da? Cuando usted tenga un conjunto de datos, una población, una muestra, etcétera, tenga su información, la pueda organizar, la pueda presentar, analizar, interpretar, demás. ¿Listo? ¿Con el fin de qué? De que la pueda interpretar de una forma mejor que le ayude a tomar mejores decisiones. ¿Listo? Más eficaz, más rápido. Para eso nos sirve la estadística. Recuerden, organizan, presentan, analicen e interpretan. ¿Listo? Listo, vámonos a la siguiente. Pensamos que es estadística. ¿Para qué sirve? Bueno, vean este gráfico tan bonito. Así como está. Vamos a analizar este gráfico. Está aquí. Listo. Dice gráfica 1.1. Volumen y acciones de Frito-Lay en las principales categorías de botanas en los supermercados de Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería? Aquí me está diciendo Frito-Lay, una empresa, y el resto de la industria, otras empresas. Aquí dice una papas fritas, frituras, botanas, frituras. Es decir, aquí tengo unas convenciones. Unas convenciones. ¿Listo? Es decir, me está diciendo quiénes son los actores de mi gráfica. ¿Listo? Yo que estoy estudiando, entonces estoy estudiando una empresa y el resto de empresas respecto a ciertas características y cómo es el comportamiento
de estas empresas en esas características, ¿listo? Respecto a qué, a una escala. Bueno, esto es un diagrama de barras horizontal y vamos a interpretarlo. Entonces, ¿qué es importante tener? ¿Qué estoy estudiando? ¿Listo? ¿Bajo qué características? La escala con la que yo lo estoy midiendo, ¿listo? ¿Y cómo lo represento? Con unos valores, ¿listo? Entonces, lo primero, importancia de las convenciones que mencionamos acá. Una escala que sea simétrica en cada uno de sus intervalos, por así decirlo. Es decir, que la diferencia que hay entre 100 y 200 sea la misma diferencia que hay entre 600 y 700 o cualquiera de los intervalos. ¿Listo? Entonces, eso es. La importancia de estos datos, si no estudia los datos sería muy difícil interpretarlo. Si se dan cuenta, no, uno decir de aquí a aquí qué es la relación y cuál es la diferencia, ¿no? Pero entonces con estos datos decimos que hay 64% que se refiere a este tipo de. Y ya con este 64% podemos deducir el resto. Esto sería un 36%, que corresponde al resto de la industria. ¿Listo? Con este valor podemos deducir aquí faltaría un 25% y demás. Pero entonces ustedes van a analizar esta parte. Y entonces si dan cuenta, esta, ¿sí? Respecto a esta. Bueno, vamos, esa no. Respecto a esta, ya más. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta, aquí en esta, pues no sé, menciona un 64%, ¿listo? Pero aún así, el área que abarca es mayor que respecto a esta columna que menciona alcanzó un 82%. ¿Listo? Entonces, se puede malinterpretar. Eso es lo que nosotros vamos a poder como identificar, diferenciar, caracterizar. Porque este 64% es más grande que este 82%. ¿Listo? Este 64% hace referencia a papas fritas. ¿Listo? Mientras que este 82% hace referencia a frituras de maíz. ¿Listo? Entonces, si dan cuenta, son dos características diferentes de un mismo, ¿qué? Digamos, de una misma población, de un mismo sujeto, que es Frito-Lay, pero con características diferentes, que aún así me están midiendo en millones de libras y corresponde a un mismo contexto. ¿Listo? Entonces se puede malinterpretar si no sabemos leer, pero aquí para eso es esto, para poder identificar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en este curso, identificar este tipo de gráficas y las que también vamos a tener histogramas de ojiva, aquí la linecita de puntos también, de dispersión, de torta o circular, diagrama de proporciones, ¿sí? Ese también lo vamos a tener ahí listo, entonces, para que más adelante lo podamos interpretar, ¿listo? Entonces, para eso nos sirve la estadística, para interpretar perfectamente esta serie de gráficas. Listo. Aquí continuamos entonces. Listo, gráfica. Menciona aquí unos tipos de estadística. La estadística tiene tipos de estadística, dos principalmente. Estadística descriptiva y una estadística inferencial. Entonces, ¿qué será la estadística descriptiva? Métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. ¿Listo? Es decir, yo tengo una información, mis datos. No voy a resumir, la quiero organizar y la quiero presentar de manera informativa, es decir, quiero comunicar. Voy a decir cómo se está comportando mi población, qué características tiene, cuál ha sido su comportamiento respecto a cierto tiempo, etc. ¿Listo? Esa es la estadística descriptiva, como tal. A continuación se presentan algunos ejemplos de estadística descriptiva para resumir una gran cantidad de datos y proporcionar información que sea fácil de entender. Entonces vámonos con solo el primer aquí. Entonces dice, hay un total de casi 68.859 kilómetros de carreteras interestatales en Estados Unidos. El sistema interestatal representa apenas el 1% del total de las carreteras de esa nación, aunque alberga más del 20% del tránsito. La más larga es la autopista I-90, que va de Boston a Seattle, una distancia de 4.957.32 kilómetros. La más corta es la I-878, localizada en New York, cuya longitud es de 1.12 kilómetros.
Alaska no cuenta con carreteras interestatales. Texas posee la mayor cantidad de kilómetros interestatales, poco más de 5.201. Y Nueva York tiene la mayoría de las rutas interestatales, 28 en total. ¿Listo? Entonces, se dan cuenta, hay información. ¿Listo? Hay como unas características que nos definen qué es lo que estamos viendo, que son las carreteras interestatales en Estados Unidos. Entonces, para eso nos sirve la estadística. Que previo a esto que hicimos, recogimos toda la información, la clasificamos, la organizamos y la podemos comunicar. ¿Qué estamos comunicando? Solo estas características, aunque se pueden comunicar más. ¿Listo? Esa es la estadística descriptiva. Menciono ahora una estadística inferencial. Entonces, estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Qué va a ser la estadística inferencial? La estadística inferencial no solo me va a decir cómo se comporta mi población, la información que estoy tratando, sino que además va a emitir un juicio. De allí que sea estadística inferencial, es decir, que va a inferir. Nos va a decir cómo se va a comportar. Véanlo así, la estadística descriptiva me está diciendo cómo se ha comportado cierto fenómeno durante cierto periodo de tiempo. La estadística inferencial lo que me está diciendo es, dependiendo de cómo se ha comportado cierto fenómeno, se va a seguir comportando ese fenómeno. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver a qué se refiere. ¿Saben? En la estadística descriptiva nosotros podemos hacer tablas de frecuencias, gráficas, varianza, la media, mediana, moda, todo eso. Y en la estadística inferencial vamos a ver lo que es probabilidad. ¿Listo? Todo eso. Más adelante. Entonces, en la estadística inferencial nos mencionan dos conceptos importantes. Población. ¿Listo? ¿Qué es una población en estadística? Es el conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos esos individuos o objetos. Es decir, mi información como tal. Esa es la población. La información en la que yo estoy haciendo mi estudio. Listo. Características de las poblaciones son grandes. ¿Listo? Son grandes. Entonces, ¿qué hace la estadística inferencial? Para no abarcar tanta, todos es porque es complicado abarcar a toda una población, lo que hace es que toma una muestra. Una muestra es simplemente un subconjunto de la población. ¿Me explico? Me interesa saber la intención de voto de cierto país. ¿Listo? ¿Cuál sería mi población a estudiar? Serían todas las personas aptas para votar. Pues, digamos, pongamos ejemplo, Colombia. Me interesa saber dentro de la población de Colombia quiénes son los aptos para votar. Eso sería más de 30 millones de personas. Me interesa saber la intención de voto. ¿Listo? Yo no puedo ir a hacer un estudio, o me queda muy difícil hacer un estudio, de ir a preguntarle a todos los que estén en capacidad de votar sobre su intención de voto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra, ¿listo? Que es un subconjunto de la población. Pero esta muestra debe tener como, debe ser relativa respecto a la población. Es decir, las características que yo observe aquí en la población se deben mantener en la muestra. ¿Listo? Es eso. Otro ejemplo, me interesa saber los estudiantes de el promedio. O me interesa hacer una investigación sobre en los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Listo. Mi población serán todos los estudiantes de la Universidad Santo Tomás Tunja, por así decirlo. Tunja, todos los estudiantes. En estos todos los estudiantes van a estar estudiantes de Derecho, de Contaduría, de Administración, de Ingeniería Civil, Ambiental, Sistemas, Electrónica, Mecánica, etc. ¿Listo? Pero es muy tedioso abarcar a todos los estudiantes. ¿Qué es lo que se hace? Se toma una muestra. Pero en esta muestra también tienen que haber estudiantes de todos los programas académicos. ¿Listo? Es decir, estudiantes de Derecho, de Administración, de todas las ingenierías y demás. ¿Listo? ¿Para qué? Para que la muestra sea representativa. Mírenlo así, con este gráfico. Tengo una población. ¿Listo? Aquí, vehículos. Voy a seleccionar una muestra. Obviamente es un subconjunto. Pero aquí debe ser representativa. Es decir, que haya un individuo con características parecidas a las de acá. Es decir, que aquí tenga unas características que se mantengan acá. Y que en la población haya unas características que se mantengan en la muestra. Principalmente es eso. ¿Listo? Entonces, podríamos decir que la estadística inferencial, método que se empleará para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra. ¿Listo? Esa es la estadística inferencial, la que nos va a pronosticar a futuro y que trabaja más que todo con las
muestras. ¿Listo? Para la recolección de la información nosotros por lo general utilizamos la encuesta, ¿listo? Las encuestas se hacen a las muestras, esto es decir, o a mi población, puede ser. Nos dirán el censo también. La característica del que el censo es abarcar a todos los individuos de la población. ¿Listo? Entonces, por eso es más fácil aplicar una encuesta, ¿listo? Porque una encuesta se puede dirigir a la muestra. ¿Listo? Después vamos a ver en técnicas de recolección de información. Unas diferentes. Listo. Entonces, voy a elaborar un estudio estadístico. ¿Listo? Quiero que me interese medir un estudio estadístico. Los tipos de variables. No los tipos de variables, sino la variable. ¿Listo? La variable. Es decir, la característica, algo que yo quiera medir. ¿Listo? Entonces, en estadística, cuando hablamos de variable, hablamos de dos tipos de variable. Lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Listo? Lo cualitativo, que yo le puedo asignar una cualidad. ¿Listo? Cualidad. ¿Listo? Y lo cuantitativo, que le puedo asignar un valor numérico. ¿Listo? Es decir, aquí, bueno, en lo cuantitativo yo puedo medir. Yo puedo medir. En lo cualitativo yo no puedo medir. Eso lo puedo asignar nombre, una característica. ¿Listo? Es eso. Entonces, tipos de variables. Vean este diagrama. Entonces, cualitativo, asigno un nombre. Cuantitativo, valor numérico. En lo cualitativo, aquí me son los ejemplos. Marca el computador. Estado civil, el color de cabello. Aquí mismo también puede ser el color, el gusto. Cualquier cosa que yo no pueda asignar un valor numérico. ¿Listo? Es eso. Por ejemplo, la marca si yo estoy interesado en saber cuál es la marca de computadores que utilizan las personas o que tienen en sus hogares. ¿Listo? Yo puedo seleccionar qué, yo puedo preguntar y van a haber respuestas de que respondan que Samsung, que Apple, que Asus, que, bueno, etcétera, etcétera. Pero en un momento puedo darle una escala de valor a Samsung o a Xiaomi o a Apple. ¿Listo? No puedo. Pero sí le puedo asignar un nombre, actualidad. Igual, digamos, el estado civil, lo puedo clasificar en una categoría, pero no puedo asignarle un valor numérico. ¿Listo? Ese es igual, etcétera. De lo cuantitativo ya, sí puedo asignar valores numéricos. Entonces, aquí asigno cualidad, aquí asigno un valor numérico. En lo cuantitativo tengo dos tipos, lo discreto y lo continuo. En las variables cuantitativas discretas, yo voy a contar de uno en uno. ¿Listo? Voy a contar de uno en uno. Me explico. Hijos de una familia. Si es discreta, yo cuento de uno en uno exactamente. ¿Por qué? Porque si yo hoy le pregunto a unas personas, ¿cuántos hijos hay en su familia? O sea, o un hogar, ¿cuántos hijos está acá conformado? Van a haber respuestas de 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, etc. Pero en ningún momento voy a tener 2.5 hijos, 3.8 hijos, no. Cuentan de uno en uno. ¿Listo? Son variables que las cuento de uno. Aquí dice tiros de hoyo en un gol, ¿cuántos lanzamientos usted hace? Por así decirlo. ¿Listo? Aparatos de televisión que poseen, es decir, un hogar, ¿cuántos televisores hay? Hay un televisor, puede que no haya televisor, puede que haya un televisor, puede que no haya, hayan 2 televisores, 3, etcétera, pero en ningún momento va a tener que hay 2.5 televisores, o hay medio televisor, no. ¿Listo? Entonces cuentan de uno en uno. Mientras que lo continuo, sí admite valores decimales. ¿Listo? Sí admite valores decimales. ¿Por qué? Porque aquí van a ir todos, digamos, nuestros fenómenos físicos, que la temperatura admite valores decimales, la distancia admite valores decimales, el volumen admite valores decimales. Aquí dice, bueno, monto el impuesto sobre la renta, ¿listo? Entonces los intereses admiten valores decimales. El peso admite valores decimales. Precipitación, es climatológico, admite valores decimales. ¿Listo? Esas variables que admiten valores decimales son continuas. Si es de uno en uno, discreto. ¿Listo? Ya ahorita vamos a desarrollar unos ejemplitos para aclarar esto. Listo, entonces así yo puedo clasificar
respecto a la variable. Pero ¿cómo voy a medir? Para eso existen unos niveles de medición. ¿Listo? Y dependiendo del nivel de medición, voy a actuar. Entonces, hay cuatro tipos de nivel de medición. El primero para los datos de nivel nominal. Datos de nivel nominal. Estos aplican para las variables cualitativas. Cualitativas. Nivel nominal, está hablando de una variable cualitativa. Los datos registrados en el nivel nominal de medición se representan como etiquetas o nombres. No tienen un orden y solo pueden clasificarse y contarse. Entonces, si usted tiene una variable en donde no tiene un orden, o sea, sin importar cómo yo organice mi información, sigue siendo esa información, no se pierde el sentido. Es una de tipo nominal. ¿Listo? No tiene un orden establecido. Y yo solo puedo clasificarse, es decir, asignarle el nombre y contar cuántos hay. No es más. Eso es de tipo nominal. Pues entonces, nominal, que se les asigna solo un nombre y no pueden ordenar. Por ejemplo, aquí miren, este podría ser el color. Pregunten sobre el color favorito. Azul 24%, verde 20%, etcétera, etcétera. Si yo pasara el azul de último y el amarillo de primero, la información no me cambiaría. ¿Listo? Los datos simplemente se me organizan de manera diferente, pero la información sigue siendo lo mismo. Que una persona que haya dicho que su color favorito es azul y otra persona que también haya dicho que su color favorito es azul, no los puedo clasificar, digamos, medir a cuál le gusta más el azul. No. Entonces, de allí que solo puedo asignarle un valor, un nombre, perdón, y le asigno azul, y listo. De allí que sea un nivel nominal de medición. ¿Listo? Nivel nominal, solo puedo asignar nombre. ¿Listo? Entonces están los de nivel ordinal. La diferencia de estos es que yo le asigno un nombre y vienen con un orden establecido. ¿Listo? Los datos registrados en el nivel ordinal de medición se basan en una clasificación o calificación relativa de elementos basados en un atributo definido o variable cualitativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Aunque no puedo medir, ya hay un orden establecido. Es decir, yo estoy preguntando, aquí digamos en este cuadrito, fíjense en este cuadrito, que el desempeño de un trabajador, ¿listo? Desempeño de un trabajador en cierta empresa. Si sale que su desempeño es promedio, implica que ese desempeño promedio está por encima de malo y de inferior, pero por debajo de bueno y de superior. ¿Listo? Si obtengo un trabajador con desempeño superior, implica que el desempeño está por encima de los que tienen buen desempeño promedio, un mal desempeño o un desempeño inferior. ¿Listo? Es decir, ya tengo un orden establecido. Y si yo cambiara este orden establecido, ya como que perdería como la lógica, el contexto. Es decir, me explico. Voy a pasar esta categoría de bueno aquí abajo de inferior. Y yo por el superior, promedio, malo, inferior y bueno. No, se pierde como la coherencia del estudio. ¿Listo? Entonces ya ven con un orden establecido. Entonces, nominal, asigno nombre. Ordinal, que tienen orden. Es eso. Eso es para cualitativas. Para las cuantitativas también existen dos. La primera es la de intervalo. Entonces, la intervalo. El intervalo o distancia entre los valores de los datos registrados en el nivel de intervalo de medición es significativo. El intervalo de medición se basa en una escala de una unidad conocida de medición. Vamos a ver qué significa eso. Se dan cuenta que aquí nos da un ejemplo de una talla, digamos, diferencia. La escala de intervalo de medición consiste en las tallas de ropa para dama. Entonces, talla de ropa para dama. El busto implica, ¿qué? Una talla 8 implica un busto de tantas pulgadas, una cintura de tantas pulgadas y una cadera de tantas pulgadas. ¿Listo? Una talla 14 implica tales. Así. Entonces, si se dan cuenta, de 8 a 10 la diferencia es 2. ¿Listo? ¿Qué implica? Que el aumento sea aquí de 2 pulgadas, de 2 pulgadas, de 2 pulgadas. ¿Listo? Y aquí la diferencia fue de 8 a 2, fue 10. Entonces, si yo tomo en cualquier, digamos, en cualquier momento aquí, en cualquier talla, de 20 a 22,
la proporción se debe mantener. Es decir, aquí aumentó 2, aquí también debe aumentar 2. Aquí debe aumentar 2 y aquí debe aumentar 2. ¿Listo? De 20 a 22, ese aumento es 2. De 8 a 14, ya el aumento pasa a ser de 6. ¿Listo? Entonces la relación también se debe mantener. ¿Listo? Es eso. Ver una escala. ¿Listo? Entonces, esos son los de intervalo, que la escala se mantiene. ¿Listo? Y la diferencia también. ¿Listo? Y lo otro es nivel de razón. ¿Cuál es la diferencia con los de nivel de razón? Yo puedo tener variables de tipo, sí, variables de tipo, en donde su nivel de razón sea por intervalo, pero a la vez también puede ser de razón. Entonces, ¿cuáles son los de razón? Los datos registrados en el nivel de razón de la medición se basan en una escala que tenga una unidad conocida de medición y una interpretación significativa del cero. Entonces, una interpretación significativa del cero. Es decir, donde el cero tenga una interpretación. Puede ser la temperatura. Voy a medir la temperatura de unos días en la ciudad de Tunja, por así decirlo. Puedo registrar 5 grados, 20 grados, 18 grados, 0 grados, 20 grados. El dato 0 no implica la ausencia de temperatura, no. Implica una temperatura y, ¿listo? Una temperatura de 0 grados. Si implicara la ausencia de temperatura, ya no sería de razón. Entonces, donde el cero tenga una interpretación, es una escala de nivel de razón. ¿Listo? Eso es. Veámoslo aquí así, aquí en esta partecita. Estoy pensando ya. Veámoslo acá. Entonces, niveles de medición. Van a existir 4 niveles de medición. Voy a tener 2 para los cualitativos y voy a tener 2 para los cuantitativos. Para los cualitativos, tengo nominal, que simplemente le asigno un nombre, y voy a tener ordinal, que le asigno un orden, o que lleguen con un orden establecido. Para lo cuantitativo, voy a tener de intervalo, que es la diferencia significativa entre valores, que se mantiene la diferencia, y de razón, que aquí diferencia significativa entre valores, entonces también, pero que aquí el cero tiene una interpretación. No es la ausencia de la variable, sino es la interpretación. Entonces, en la nominal, los datos solo se clasifican, ¿sí? En lo ordinal, los datos se ordenan. Aquí veamos unos ejemplos de nominal, número de camisetas de los jugadores de fútbol, marca de un automóvil. En lo ordinal, número de lista de clase, ya un orden establecido. Posición de los equipos dentro de los 10 primeros, ya hay un orden establecido. Y aquí en cuantitativas, pues de intervalo, pues la temperatura, la talla de masa, el volumen, etcétera. Y de razón, número de pacientes atendidos, ¿listo? Y ¿qué? Número de llamadas realizadas, distancia de clase, etcétera. ¿Listo? Adquiere el cero. Ese es el nivel de medición. Entonces vamos con este pequeño ejemplo. Dice, ¿cuál es el nivel de medición que reflejan los siguientes datos? Estos dos ejemplos. El primero, la edad de cada persona en una muestra de 50 adultos que escuchan una de las 1230 estaciones de radio que transmiten entrevistas en Estados Unidos es. Entonces, tengo 50 datos. ¿Listo? Y lo que me están preguntando es el nivel de medición. ¿Cuál es el nivel de medición para esto? Tengo que ver. ¿Es una variable de tipo cualitativo o cuantitativo? Como asigno valores numéricos, descarto que sea
una variable de tipo cualitativa. Es una variable de tipo cualitativa. Por lo tanto, es una variable de tipo cuantitativa. Si es cuantitativa, ya le puedo asignar si es de intervalo o de razón. En el contexto es de que si el 0 tiene una interpretación. El 0 aquí, hay personas con edad 0 que escuchen alguna de las 1230 estaciones de radio. En este contexto, el 0 no tiene una interpretación. No va a tener un recién nacido que escuche una de las 1200 estaciones de radio y que contesten a la encuesta, a la entrevista. A la ¿qué? Sí, que respondan a la encuesta que estamos trabajando. ¿Listo? Por lo tanto, el 0 no tiene sentido aquí hablar. Por lo tanto, será una de intervalo. ¿Listo? Si, sería razón si el 0 tuviera sentido. ¿Listo? Esa es. Por ejemplo, el B. En una encuesta de 200 propietarios de automóviles de lujo, general de California, cualitativo. Como es de tipo cualitativo, será nominal u ordinal. Nominal, que solo asigno nombre. Ordinal, que además tiene un orden establecido. Entonces, la información no me va a cambiar si pongo primero los de Nueva York, después de Ohio, seguido Illinois y último California. No, la información sigue siendo la misma. Listo, no me va a cambiar ni me interpreta. ¿Listo? Por lo tanto, solo puedo asignar un nombre. Que aquí puede ser, ¿no? El tipo, el estado. O sea, California, Nueva York, Illinois y Ohio. Listo, es eso. Eso es lo que nos... Bueno, aquí nos metimos ya la parte de la respuesta a los ejercicios impares en cuenta del apéndice. Bueno, al final del libro dice que están las respuestas para los impares. Como las respuestas están de los impares, vamos a desarrollar los pares. ¿Listo? Este aquí está muy parecido al taller conjunto. El taller conjunto hay ejercicios muy parecidos a estos. Pues vamos con el segundo. En el San Francisco Chronicle es un gran periódico que se publica diariamente. ¿Cuál es el nivel de medición para cada una de las siguientes variables? Entonces, ayúdeme ahí, por favor. A. Los números de periódicos vendidos todos los domingos durante el 2014. Es una variable de qué tipo, cualitativo o cuantitativo. Es cuantitativo, ¿no? Cuantitativo, sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, bien, bien. Listo. Pero nos están preguntando el nivel de medición. ¿Qué nivel de medición tendrá? Si es cuantitativo, puede ser intervalo o de razón. El número de periódicos vendidos todos los domingos. Entonces, de intervalo, ya sabemos que es de intervalo, pero también será de razón o solo de intervalo. De razón, si el 0 tiene, el 0 puede tener una interpretación, o sea, el 0, número de periódicos vendidos durante todos los domingos durante el 2014. O sea, ¿puede haber un domingo donde se vendan 0 periódicos? Sí. Sí, puede que lo haya. Claro que sí, puede que lo haya. Por lo tanto, es de, ¿qué? De razón. ¿Listo? Listo, bien. B. Los diferentes departamentos como edición, publicidad, deportes, etc. ¿Cualitativo o cuantitativo? Cualitativo. Cualitativo. Cualitativo, perfecto. ¿Por qué? Solo puedo asignar nombres. ¿Esto tendrá un orden? No. No, no tiene un orden, perfecto. Por lo tanto, el de solo es nominal. ¿Listo? Solo puedo asignarle un nombre. Listo, vamos bien, vamos bien. C. Un resumen del número de periódicos vendidos por cada condado. ¿Qué tipo de variable será? Y su nivel de medición. Un resumen del número de periódicos vendidos por condado. Cuantitativo, ¿no? Cuantitativo. Perfecto, es cuantitativo, bien. ¿Y su nivel de medición? ¿De intervalo o de razón? Razón, ¿no? Si yo digo que de razón, el 0. El 0 ahí no tendría ningún sentido, ¿no? Porque si es un resumen y no hubiera periódicos, ¿para qué hacer el resumen? Perfecto, muy bien, excelente. Sí, señora.
El cero aquí no tiene sentido porque me está diciendo un resumen de número de periódicos vendidos, o sea, los que ya vendí. Si hubiera un valor de cero, significa que ni siquiera me cumple la condición de que, o sea, ni siquiera debería estar acá. Por lo tanto, el cero aquí no tiene interpretación. Por lo tanto, es solo de intervalo. Muy bien. Y D, cantidad de años que cada empleado ha laborado en el periódico. Bueno, cantidad de años ya sabemos que es cuantitativo. O sea, será de intervalo o de razón. Intervalo, sí, ya sabemos que es de intervalo, pero también será de razón o no, o solo de intervalo. Véalo así. No puede haber un empleado que tenga 0 años. Sí, puede ser que hasta ahora lleve. Sí, es decir, digamos que hay un trabajador que lleve un mes trabajando. ¿Listo? No puedo decir que lleva 0 años, no. Está en su primer año de trabajo. ¿Listo? Por lo tanto, aquí el 0 no tiene interpretación lógica. Por lo tanto, no es de razón. Esto es solo de intervalo. Muy bien, perfecto. Esta gente está volando. Muy bien. Entonces, bueno, aquí menciona un pequeño parte de ética y estadística. Y aquí más o menos hace una reflexión de que siempre mantengamos los datos, que es de no cambiar la información para beneficiar o alterar la investigación que estemos desarrollando, ¿listo? Es una parte importante que es mantener los datos que es y mostrar la información que es. Actualmente, pues nosotros vemos que medios de comunicación y demás muestran estadísticas y todo eso. Pues sí las muestran, pero no son las verdaderas. O sea, es parte de la información y como que se guardan. Entonces, pues, la importancia de tener una buena ética, es decir, mostrar la información como es. ¿Viste? Esa parte. Este libro también es bonito porque menciona aplicaciones del software. Esto es lo que nosotros vamos a ver más adelante, con ayuda del Excel. Listo, vamos a tener una población aquí, edad, ingreso, locación, tipo de vehículo y no sé qué. Pero con este tipo de datos nosotros vamos a manejar datos de bases de datos. Aquí un ejercicio pequeño más adelante, después lo vamos a ver, aquí lo vamos a hacer paso a paso. De 10.000 datos, nosotros vamos a poder manejar 10.000 datos. Ya lo van a ver, es muy sencillo. ¿Listo? Obviamente con ayuda del Excel. ¿Listo? Y nosotros vamos a calcular aquí la media, el error estándar, vamos a ver qué significa el error estándar. La mediana, cuál es la diferencia respecto a la media. La moda, y por qué es diferente la media de la mediana. La desviación estándar, esta desviación estándar es súper importantísima en todas las investigaciones. ¿Listo? La varianza simple, la kurtosis, que es el momento de orden 3, el sesgo, que es el momento de orden 4. No se preocupen que esto todo ustedes lo van a ver. El rango de una población, que es de dónde a dónde, es como la distancia que da desde el valor pequeño hasta el valor grande. Sin información se mueve un rango de este valor. Tengo un valor pequeño y un valor máximo. ¿Listo? La sumatoria total de los datos y el N poblacional total de los datos. Más adelante, y con esto después vamos a construir gráficas y todo, vamos a poder interpretar la información, así sea con tablas, como tal, como aparece, con gráficas y demás. Esto vamos a poder hacer paralelos de lo que ya manejamos y lo que podemos aprender. Listo, bueno, esto aquí, resumen del capítulo, estos son los ejercicios del capítulo, esto es lo que ya lo venía desarrollando. Bueno, aquí más ejercicios. Más ejercicios. Entonces se preocupen que después nosotros nos llenamos de ejercicios. Y la parte 2. Descripción de datos. Listo, entonces, ojo con esto. Tablas de frecuencia, distribución de frecuencia y su representación gráfica. Para aquellos que vieron estadística en grado 10º, más o menos, vamos a dar un pequeño recorderito de eso. Listo, pero ya un poco más a profundidad. Tablas de frecuencia, distribución de frecuencia y frecuencia. Vamos a ver la frecuencia relativa, frecuencia absoluta, los porcentajes, de dónde salen los porcentajes, cómo construir una tabla de frecuencias y demás. Y en base a las tablas de frecuencia vamos a construir su representación gráfica. ¿Listo? Es ese. Vamos a construir un diagrama de barra, un diagrama de torta, que es un diagrama de proporciones, el paso a paso, y de dónde viene y para dónde van, etcétera. O sea, no solo decirle al Excel construyalo, sino ver cómo se construye. Listo, esto es lo que vamos a hacer. Pero esto lo vamos a desarrollar en la próxima clase.
¿Listo? La próxima clase. Pues la próxima clase vamos con tablas de frecuencia súper grande. Bueno, aquí una imagen, que no sé para qué, pero ahí está la imagen. En la introducción, bueno, eso es lo que vamos a ver. Recuerden este libro que estamos manejando. Es este, Estadística aplicada al negocio de la economía. Estos libros, probabilidad estadística para ingeniería, estadística y estadística aplicada, me muestran la misma información que nos plantea. O sea, cualquier libro de estos tiene la misma información. ¿Listo? Simplemente es dependiendo el tipo de lector que sea usted, se va a identificar con alguno. ¿Listo? Este es más demostrativo. Este es más práctico, o sea, solo ejemplos, más o menos así. Este es más con definición y conceptos. Es el que trabaja. ¿Listo? Pero también vamos a trabajar durante todo el semestre estos. Si ustedes tienen otro libro, también se pueden guiar por eso. ¿Listo? Muchachos, a continuación, por favor, en el chat me escriben nombre completo y código. Si no sabe su código, aquí está su código. ¿Listo? Nombre completo y código, por favor, para la asistencia. Gracias, César, Iván, Ángela, Eliana. Gracias, Mayra, Angie, Gilbert, Julián. Listo. Nicolás, Santiago, perfecto. Muchas gracias. Muchachos, todo por hoy. Esta es la parte de teoría. Como se dan cuenta, pues un poquito ahí como solo leer, eso, pero ya más adelante les aseguro que esto se pone más interesante lo que ven. Listo, van a ver que sí. Va a traer más gráficas, más tablas. Van a ver que esto va a ser más interesante. Listo. Por hoy, solo conceptos estadísticos. Si tienen alguna duda, un comentario que decir, los escucho. Recuerden que me pueden escribir al correo. Profe, yo tengo una preguntita, qué pena. ¿El sábado tenemos clase o nos podemos tomar el puente? Pues de poderse se pueden, pero no se debe. A eso me refiero. Que hagamos una cosa. El sábado yo voy a hacer la clase. ¿Listo? Si usted puede participar, listo, bienvenido sea. Si no, no se preocupe que yo grabo la clase y la monto en la plataforma. ¿Listo? No hay problema. Que no, Ah, listo, profe, muchas gracias. listo, que no llegó ningún estudiante, no me importa. Yo hago ahí una pequeña clasecita improvisada y se la subo de todos modos. ¿Listo? Ahí es para no perder ese espacio del sábado. ¿Listo? ¿Les parece? Ahí para los que puedan. Los que puedan, bienvenidos el sábado. Aquí estaremos a las 9 de la mañana. De 9 a 11. Y los que no me importa, ahí va a quedar la grabación en el campus virtual. ¿Listo? Es eso. Profe, una cosa, ¿se acuerda que yo no aparecía en listas? Me dicen en sindicatura que ya puede actualizar la lista, que en teoría ya debo aparecer. En esta no apareces. En esa no. Y me dicen que, pues ya tenía problemas, era con sindicatura y me dicen que en teoría ya debo aparecer en listas. Listo. Entonces, listo. Si ya te dijeron eso, no hay problema. Bueno, tal vez que no han actualizado, entonces están esta semana. Ya listo, no hay problema. Vale. Ya después ¿qué? Me dijeron después del 18 de agosto. Si usted no aparece en la lista, ahí sí ya. Hay que ir a ver qué ha pasado, pero si no. Pues ahorita es solo esto. No, pues si ya te dijeron que esto, ya no hay problema. Listo, vale. Es simplemente que actualicen esto ya. Listo. ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún otro comentario?